primera vez que Estados Unidos toma una decisión de este estilo. Creo que lo han mencionado, el caso de Manuel Noriega en Panamá. En tiempo histórico no pasó hace tanto tiempo, claro, y es el playbook que utilizó Estados Unidos en este caso. Entonces también podemos hablar de antecedentes en la región. Me parece que se abren muchos interrogantes de qué es lo que va a pasar a continuación, y me parece que también Trump, en el discurso que dio a continuación, lo que hizo fue básicamente poner a la región en alerta, porque sí, está diciendo que si los gobiernos regionales no toman decisiones que al gobierno de los Estados Unidos les parezcan adecuadas, pueden tomar decisiones de este tipo. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que esto no es la primera vez que Estados Unidos lo realiza, como así tampoco es una de las únicas medidas que ha tomado. Ya fuese el caso de Venezuela o de otros países de la región, hemos experimentado históricamente desde golpes de Estado hasta sanciones políticas y económicas. Así que me parece que es parte de... Lo tenemos que pensar más en términos de continuidad, lamentablemente, que de ruptura. Exactamente. Claro. ¿Y cuál es el impacto que tiene esto en la opinión pública en los Estados Unidos? Vimos recién en Times Square que estaba dividida la cuestión, ¿no? Como también una grieta de alguna manera, como la que estamos acostumbrados. La grieta no es solo Argentina, ¿eh? Está claro y es evidente que la grieta, por lo menos en Occidente, es a nivel de todo el territorio, de toda Latinoamérica y Norteamérica. ¿Cómo es la posición de la opinión pública que quizás le interesa el asunto, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás no le interesa, no tiene opinión, pero los que sí están pendientes del accionar de los Estados Unidos en el extranjero, teniendo en cuenta que, como nos decía recién, en los Estados Unidos, Trump llega al poder diciendo primero Estados Unidos, y resulta que las acciones son en el exterior. Incluso que lo vimos, la protesta que generó el propio Trump cuando con Bessent favorecieron y mucho un momento muy difícil de la Argentina, apoyando al gobierno de Javier Milei. Bueno, tengo varias respuestas para eso. La primera es que, como cualquier poder hegemónico, Estados Unidos siempre se pone primero. No es que esto es una cuestión particularmente del gobierno actual. Vale, una cosa es poner primero a los Estados Unidos y otra cosa es lo que los estadounidenses, entiendo, pretenden que estén primero ellos, por ejemplo, con los gastos, el dinero. ¿Dónde va a parar? ¿A la intervención de Venezuela? ¿A los préstamos a otros países? Los productores en Estados Unidos, los campesinos en Estados Unidos estarían reclamándole a Trump que ese dinero vaya para el desarrollo de esas actividades, ¿no? Pero esta no es la primera vez que surge esa pregunta tampoco. Es una pregunta que ha surgido desde la guerra de Corea hasta la guerra de Vietnam, hasta, sin ir más lejos, la guerra contra el terrorismo a partir del 2001 y la invasión en Irak y en Afganistán. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos que primero pensar qué es lo que implica en términos políticos, de política doméstica y de política exterior, qué es lo que implica poner a los Estados Unidos primero, y la segunda pregunta que hay que hacerse muy seriamente es qué implica la guerra como motor de la economía, más allá de que resulte o no resulte, cuál es el peso que tiene en una narrativa de política exterior. Dicho eso, no podemos pensar esta acción en Venezuela en el marco de que esto necesariamente va a motorizar una economía. Me parece que tenemos que pensarlo en otros términos que también son muchísimo más complejos. Creo que en este caso lo que nosotros tenemos es la necesidad de realizar una acción que, por decirlo de alguna manera, podría ser considerada la conclusión de 2 décadas de acciones de los Estados Unidos en relación no solamente hacia Venezuela, sino hacia la región. Me parece que también hay una cuestión de reposicionar a los Estados Unidos como líder, de volver a la retórica del patio trasero y de las zonas de influencia, y al mismo tiempo, que es lo que me parece que todos nos estamos preguntando en este momento, es
es qué es lo que va a implicar esto de un gobierno de transición, qué va a pasar con el resto de las figuras del gobierno venezolano, digamos. En este caso, el target fue Maduro, pero claro, Maduro era él y su gobierno, y no fueron, digamos, objeto de esta intervención el resto de los miembros del gabinete de Maduro, por lo menos no por ahora. Entonces me parece que hay un montón de interrogantes que se abren en este momento, pero para contestar brevemente a tu pregunta, me parece que también tenemos que preguntarnos qué peso tiene América Latina en este momento en la retórica de política exterior del gobierno norteamericano. Pareciera que eso también es mucho pesa más importante que antes. Región. Pareciera ser mucho más importante que antes por una cuestión de competencia con China. Seguro. Dice, o voy yo o se queda China. Yo creo que, como dice el analista, redefine su zona de influencia definitivamente, busca mayor ascendencia sobre el continente, sobre América completa, pero además, de vuelta, no lo hace con Cuba. Yo creo que lo de Colombia es retórico, lo hace con Venezuela, porque detrás de la intervención en Venezuela cambia el eje de discusión económica con China. Es decir, se hace de recursos naturales que hasta hoy a la mañana, como dije en su momento, no tenía, y China estratégicos. Sí, es de la movida geopolítica. A ver, vamos a repasar también con todos los colegas acá y seguimos conversando con Valeria. Y también digo, para cerrar de prueba y error, porque recordemos también que esto que hizo hoy Trump era a ver qué pasaba. Y el arco, de alguna manera, la expresión del resto de los países, digo, Brasil, es también decir, a ver, ¿cómo lo toman esto? Si lo toman bien, vamos por más. Y yo creo que él ya dijo, esto es la doctrina Monroe. ¿De quién va a tomar bien? Digo, eso, perdón, ¿eh? Sí. El presidente de los Estados Unidos piensan que pueda tomar, digo, entiendo que Javier Milei, presidente que está alineado, que los gobiernos alineados, Katz también, posiblemente a los Estados Unidos. Vos tenés un gran número de países que ya se han mostrado en desacuerdo y que era obvio que eso iba a pasar. Pero ese rechazo, si no es enérgico, y es como decía, es maravilloso lo que verbal dice, o militar. Lo que dice Marine Le Pen no tiene desperdicio. Ahora vamos a lo de Marine Le Pen, porque es impresionante. Es maravilloso lo que dice. Lo compartimos ahora, información urgente. Marine Le Pen, una persona de extrema derecha en Francia. Miren atentamente lo que dice este No tiene desperdicio todo lo que... Había 1000 razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro. Hasta ahora uno pensaría que Marine Le Pen estaría en la posición de Trump, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ahora vas a ver. A ver, las razones: comunista, oligárquico, autoritario, había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos cuando no los obligaba al exilio. Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Claro, acá hay una cuestión con los estados nacionales. Tiene otro y le dice, no, este no me gusta y hago tal o cual cosa sin la posibilidad de que sus pueblos puedan organizarlo, aunque claro, con una pistola en la cabeza es muy difícil poder hacerlo. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Claro, esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad. Ante esta situación solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga la voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir soberana y libremente el futuro que desean forzar como creo que nunca estuve tan de acuerdo con se puede estar, cada palabra. Pero, claro, ahora, a la vez, el pueblo venezolano, digo esto, es muy difícil que pueda alzar la voz en una dictadura. No va, claro. Y ahora tampoco, porque va a decidir Trump. Pero por eso lo hacen afuera, por eso escuchamos lo que está sucediendo afuera. Los pocos videos que hay en Caracas en este momento, que se escucha a la gente festejando cuando se conoce la noticia, habla que hay un pueblo que está duramente oprimido. No nos olvidemos, el éxito de Trump, de cierta manera, llevar adelante esta política de America First, de
de imponer como hegemón en el panorama mundial a los Estados Unidos es el fracaso rotundo de las Naciones Unidas y otros organismos, cuando todos conocemos, por ejemplo, lo que fue el informe Bachelet, expresidenta de Chile, que está ideológicamente, podríamos decir, en el arco de lo que... Opuesto. Sí, pero opuesto también, a Trump, pero cercano a Maduro, cuando habla de las violaciones, las torturas, los secuestros. Vimos el informe, el documento en donde hablaba de matanzas. Y bueno, ¿y qué hizo el mundo? Juicio ¿Y qué hizo, nada, ¿y qué hizo Rodríguez Zapatero cuando fue a Venezuela? ¿Y qué hicieron todos los que ahora se están arrogando decir, se rasgan las vestiduras hablando de las maneras? Lo cual es válido y se entiende, pero digo, ¿y qué pasó? Porque cuando el pueblo venezolano salió a protestar masivamente, fue brutalmente reprimido. Cuando Rodríguez Zapatero trató de intervenir, no terminó en nada. Bueno, ¿y qué hacemos solamente con las declaraciones de Twitter? Por eso, de cierta manera, el éxito de la manera de llevar adelante la política de Donald Trump en el siglo XXI, donde no se respetan las instituciones, donde las maneras no importan, importan lo que hace. Y él en este momento tenía un problema con Nicolás Maduro y a nivel regional, con la instauración de Hezbollah, de Irán, de China, de Rusia, cercano a Estados Unidos, y él decidió actuar de esta manera, y evidentemente hay una gran cantidad de la población que está de acuerdo con eso. Claro. Las elecciones en Venezuela que se celebraron y que depositaron al mundo Gonzalo Urrutia como presidente, le dieron un aval del casi 70%. Eso sería fantástico si nos olvidamos de que en Cuba en 1952, en Guatemala en el 54, en El Salvador en el 80, en Honduras en el 2009, y puedo seguir nombrando, hubo intervenciones armadas y ellos financiaron a dictadores en la región. Entonces ahí aparece este doble estándar pecaminoso que aplica a los Estados Unidos, donde hay dictadores buenos y dictadores malos. Dictadores con los que hago negocio y me va bárbaro, y con negocios y en uno donde me dicen, che, el petróleo no te voy a regalar, bueno, entonces invado y me lo quedo. Este es el problema del doble estándar que aplica a los Estados Unidos y que ha venido aplicando históricamente, que es el mismo que calcó de Inglaterra cuando, por ejemplo, le mete el opio a China, y cuando le dicen, bueno, no queremos más tu opio porque nos estás enfermando a nuestra población, bueno, entonces te invado. Esta es la lógica imperial. Y pasó tanto tiempo. Pero es igual. Si vos mirás, le vas a encontrar cosas parecidas. Digo, acaba de usar la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que era el palo y de alguna manera el convencimiento, era para sacar de alguna manera la influencia europea en la región. Digo, esto, fíjate, 200 años para atrás nos vamos. Y él dijo, además la nombró, esto es lo loco, esto es lo raro, lo novedoso. No está diciendo no, porque la verdad, pobre el pueblo. No, vamos a decir, hablamos algo de narcotráfico, después nos metimos preso. Bueno, entonces mañana, ahora preso él, se resuelve el narcotráfico. Dame un segundito. Vale, dame tu opinión, digo, para terminar este contacto. Lo que viste de Le Pen, que uno siempre pensaría estar aliada a Donald Trump, pero claramente en este punto no. A ver, primero quería hacer una referencia en base a lo que decían recién, lamentablemente una referencia histórica. A principios de la década del 80, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick, instituyó lo que fue la doctrina Kirkpatrick. La doctrina Kirkpatrick lo que decía era que había una diferencia entre gobiernos totalitarios y gobiernos autoritarios. Y que para Estados Unidos era mejor no discutir si el gobierno era una dictadura, sino qué tipo de dictadura era, si era una dictadura de derecha o una dictadura de izquierda. Estados Unidos hoy tiene aliados que no tienen gobiernos democráticos. Podemos remitirnos, no sé, ciertos países árabes, por ejemplo, y no necesariamente tiene un conflicto con eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que la discusión, en el fondo, pasa por otro lado, y que también esto es parte de la batalla cultural, pasa por de qué lado de la grieta nosotros nos estamos ubicando. Las declaraciones de Le Pen tienen que ver también con lo que esto implica para
para el orden internacional, para los organismos internacionales y para la discusión que tiene que ver con la diferencia entre lo que es el poder y la legalidad. Y me parece que ahí también nosotros tenemos que reflexionar sobre qué es lo que está pasando en este momento. Nuevamente Estados Unidos ha estado en esta encrucijada antes y ha interpuesto o antepuesto, mejor dicho, el poder por sobre la legalidad. La última vez que estuvimos ante esto fue con discusiones muy serias que se tuvieron con la validez de la, por ejemplo, invasión en Irak y la causa que se había dado en ese momento, que era la existencia de armas de destrucción masiva que Irak no tenía. Esto fue validado por organismos internacionales en ese momento. Y la última referencia que voy a hacer para cerrar es que la última vez que Estados Unidos lideró un gobierno de transición fue en Afganistán. Ese gobierno en Afganistán duró 20 años. La y cuando transición Estados más larga. Unidos se retiró, Entiendo, sí. Estados Unidos se retiró, volvieron al poder los mismos que Estados Unidos en teoría había expulsado. Entonces me parece que eso realmente abre muchos interrogantes que hay que pensar qué es lo que va a pasar a partir de entonces, no solamente en Venezuela, sino en la región, y también la crisis humanitaria a la que esto abre la puerta, porque ya estábamos ante una crisis humanitaria en Venezuela con... Ya la tiene, ¿eh? Ya están abiertas las puertas. Ya la tiene, Ya están abiertas. ya la tiene. Y permitime decir... Y se profundiza. Y probablemente sí se profundice, definitivamente. Y un par de meses se va a profundizar. Si llega a haber conflicto civil en las calles de Venezuela, definitivamente se va a profundizar. Pero déjame decir que para que los venezolanos, incluso que están en la diáspora, puedan volver a su momento en el obelisco, vos le preguntabas a un venezolano, ¿estás dispuesto a volver a Venezuela? Todavía no. Venezuela tiene destruida su infraestructura urbana, no tiene luz, tiene cortes de luz permanentes, cortes de agua. Digo, la infraestructura urbana básica para vivir en sociedad está destruida. No hay inversión hace muchos años. Pero algo más todavía. Venezuela, El gobierno armó civiles. Sí, no hay dejemos milicias. esto de lado. Hay milicias, digo, en este momento hubo motos con milicias paramilitares armados que salieron a cazar opositores, nuevamente como lo hicieron cuando fueron las elecciones. Ahora, aquel que se atrevía a hablar a favor de la medida que tomó adelante el gobierno de Donald Trump. Entonces, está roto completamente, no solamente a nivel gubernamental, está roto a nivel social, que es parte de lo que se propuso como objetivo cuando empezó a gobernar Chávez hace 20 años atrás y que siguió Maduro muy bien. Bueno, con todo su gobierno. Valeria, muchas gracias por este contacto y por tu claridad. A ustedes. Bueno, a ver, te quiero comentar que equipos de A24 y de América están viajando hacia Venezuela para cubrir todo lo que está pasando allí. Enseguida vamos a estar en contacto con ellos, pero antes vamos a Alex Caniza, que está ahí en el obelisco, con los venezolanos que están celebrando la caída de Maduro. Sí, Pablo, de a poco se formando el escenario, es notable lo poco que tardaron, hay 2 columnas de audio y mucha gente va llegando. Te digo, me animo a decir que hay casi 2.500 personas, Pablo, pero mira, este es el primer argentino. Maestro, ¿sos argentino? Argentino. Argentino, y tu mujer Es una amiga. Una amiga venezolana. No, es una amiga ocasional de acá. Bien, y sos el primero que trajo la bandera argentina. ¿Por qué viniste a apoyar? Hay miles de argentinos y pasa una cosa, más allá de lo ideológico, es una jornada histórica. Una persona que hambrió millones de personas, las hizo irse, mató un montón de gente, es un criminal, una persona nefasta, que esté fuera del poder, preso. Ojalá hubieran venido los marcianos y se llevaran, porque el valiente pueblo venezolano, tengo muchos amigos venezolanos, y me solidarizo con ellos, porque hoy es un día de la alegría. ¿Cómo tomas este apoyo y este abrazo de un argentino? De la puta madre, me da en el alma, de verdad, porque son pocas las personas que nos apoyan hoy en día para esto. Y esto para mí es libertad, esto para mí es corazón, amor, pasión. Y estar aquí alrededor de ellos y en esta ciudad tan grande, la ciudad de la furia, para mí es un montón. ¿Hace cuánto estás en Argentina? Voy a cumplir 10 años. ¿Y
¿Te fuiste a Venezuela de qué manera? No he ido más a Venezuela. Cuando te fuiste, digo, hace 10 años, ¿cuál fue la manera de salir? Y por suerte pude salir en avión, despidiéndome de mi familia. No me tocó vivir la que vivieron otras personas, que fue irse por tierra, pasar malos ratos. Gracias a Dios no me pasó eso, pero bueno, aquí estamos, todos por la libertad, luchando. Gracias, de verdad. ¿Vas a volver? Gracias, ¿Tenés pensado volver? Gracias, Argentina. ¿Tenés pensado volver? Sí, por ahora sí. Gracias. Gracias a 24 y gracias al AGE que nos informa. Gracias. Bueno, a ver, acá estamos con otro grupo de chicas. Bueno, contanos un poco, ¿a qué hora llegaste a este encuentro? Como a las 4 o 5 más o menos. ¿Y qué expectativa tenés ahora? Sabemos que hay un animador que está arengando para bailar un poco, pero ¿sabés qué va a pasar? No tengo expectativas, simplemente estoy disfrutando con mi gente el momento y nada, viendo qué pasa ahora de aquí por más. ¿Hace cuánto estás en Argentina? 11 años. 11 años. ¿A dónde vivías en Venezuela? ¿De dónde sos? Soy de Caracas y vivía en La Urbina. ¿Y hablaste con tu gente en Caracas hoy? Sí, de hecho no hemos dormido nada, o sea, apenas nos enteramos empezamos a localizar a todos los familiares y bueno, gracias a Dios están bien, están en casita guardados, pero todos bien. ¿Y qué familia tenés allá? A mi papá, a mis tías, a mis primos, a mucha gente, amigos, familiares. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, fue cambiando entonces, como te decía Pablo hace un rato, a la mañana algo de expectativa. Ya cuando empezaron a tomar todos contacto con sus familiares, naturalmente empiezan a bajar un poco esos nervios de las primeras noticias. Acá estamos con otra. A ver, te hago una pregunta cortita, vení. Estás con ese sombrero tan lindo. ¿De dónde sos? De Venezuela. ¿De Venezuela? ¿De qué ciudad? De Vargas, de la costa. ¿Cómo recibiste esta noticia y cómo la estás festejando acá? ¿Cómo la estás viviendo? Con mucha alegría, con mucha nostalgia. Muchos de nosotros perdimos lo que fue la juventud y creo que nos quitaron muchas cosas y es hora de celebrar y es hora de disfrutar del tiempo que tenemos y bueno, a disfrutar. ¿Por qué elegiste Argentina para venirte? Porque es un país que recibió mucho extranjero, igual que Venezuela en su momento, y nos sentimos como en casa. Y pregúntame que tengo una pareja cordobesa. Un cordobés, a ver, vení maestro, vení, acércate. Y aparte estás con familia ya formada, cordobés con una venezolana. ¿Cómo fue este encuentro? ¿A dónde se conocieron? Nos conocimos en Buenos Aires, ya va a ser 2 años casi, y no, la verdad que es una cultura muy parecida a la nuestra, con lo que es Córdoba en general, y la verdad que muy feliz por ellos porque... ¿Cómo viviste el día a día de lo que te decía tu mujer con respecto a Venezuela? No, es que estábamos informados respecto al tema y bueno, el día a día era como con mucha esperanza, ¿no? Sobre todo por ella, con mucha esperanza de que termine esto, de que termine por fin la liberación de lo que es el pueblo venezolano, que es un pueblo muy trabajador y que a mí por lo menos me ha sorprendido mucho. ¿Qué le dijeron a sus hijos? Que ahí veo que tienen 2 hijos por ahí dando vueltas. No, tengo una hija. Una hija. Nada, es argentina y espero que volvamos y que se quede con lo bueno de Argentina. ¿Cómo le explican todo esto que está pasando en Venezuela? No, porque pensaba que vamos a ir a Venezuela y vamos a volver a Argentina. Ya uno formó una vida y bueno, ya es parte de la Argentina como tanto Venezuela, es parte de la vida de todo inmigrante que pasó por esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay otra historia, Pablo, también, de alguien, ¿no?, que se vino de Venezuela, tuvo una hija en Argentina y bueno, en este momento conoció a su pareja, un cordobés, y forjaron acá, hicieron una familia. A ver, maestro, vení por acá. Vení. ¿Cómo, de dónde sos? ¿De Venezuela? ¿De dónde? De Caracas. De Caracas. ¿Cómo, ponete así un poquito de costado, cómo vivís este momento? ¿Te viniste con tus amigas? Me vine con mi familia, gracias a Dios, pasando poco a poco trabajo de frontera en frontera y luchando un poco por el sobrevivir más y gracias a Dios nos recibieron acá en Argentina muy bien. ¿Hace cuánto viniste? Tengo ya como 3 años acá viviendo en la Argentina. ¿Qué estás haciendo acá en Argentina? Y gracias a Dios laburando y bueno, como todo, luchando un poquito más por aquella familia que tenemos allá en Venezuela también, olvidar de lo que es una buena vida y un buen vivir. Y gracias a Dios hoy quedamos un poco más libres. ¿Quién tenés en Venezuela? Wow, mi familia, mi abuela, mis hijos, de
cantidad de familiares que, bueno, hoy en día están celebrando también un poco más asustados porque están en Venezuela, pero ya que les deseamos, bueno, un feliz año, que lo recibimos muy bien porque, como le digo, creo que estamos... ¿Están en Caracas? Están en Caracas también, claro. ¿Cómo fue lo que vivieron en Caracas particularmente? ¿Qué te dijeron? Wow, en Caracas viviendo un poco de todo. Bueno, como te digo, entre intriga, miedo, la dictadura que tiene nuestro presidente que tenía. ¿Y estas últimas horas puntualmente? Wow, estas últimas horas para nosotros son, como lo puedes ver, un buen beneficio, y espero que siga cambiando más y más y más, para después ver si podemos volver a nuestra patria. Muchas gracias. Claro, maestro. Hasta luego. Algunos también dejaron familia en Venezuela. A ver, maestro, ¿de dónde sos? De Venezuela. ¿De qué ciudad? Caracas. Caracas también. ¿Hace cuánto estás en Argentina? 7 años. 7 años. ¿Y cómo vivís este momento? ¿Viniste con un parlante? ¿Ya viniste directamente a festejar? ¿No hay otra...? Sí, obviamente a celebrar, ya que, bueno, gracias a Dios que se pudo cumplir lo que todos los venezolanos queríamos. ¿Dejaste familia ya? Sí, mi mamá vive allá en Venezuela. ¿Y cómo fue el diálogo esta mañana temprano? Complicadísimo porque no podemos hablar ni podemos decir cosas por mensaje porque viste que tienen todos los celulares intervenidos, pero sé que está bien, que es lo más importante. ¿Querés traerla a ella para acá o querés ir vos para allá, para Venezuela? Lo que pasa es que es muy complicado porque ella no quiere venir para acá, pero sí me hubiese gustado traerla. ¿Ella está en Caracas? Sí, vive en la capital. ¿Y qué te dijo de esta madrugada, de esta noche, lo que pasó? No, bueno, me dijo que los estruendos fueron horribles cuando el bombardeo fue espantoso, pero no pudo hacer más nada, solo se resguardó en la casa y no salió más. Muchas gracias. No, a usted. Seguimos, Pablo, hay distintos tipos de testimonios y empieza a sonar la música cada vez más fuerte. Bueno, ya casi, ahora sí, levantó la música con todo. Hay un DJ en vivo pasando música. Algunos también políticos venezolanos ya se están acercando al escenario. Por ahora es todo momento de arenga y festejo. No nos dijeron quiénes van a hablar o quiénes van a tomar palabra. Están terminando de armar el escenario, pero como se vive y como se ve por la pantalla de A24, por ahora es toda alegría. Sigo caminando para acá. Hola, ¿cómo andás? Contanos un poco, ¿sos de Venezuela? ¿De qué ciudad? Soy de Venezuela, la ciudad de Caracas. De Caracas, ¿cómo vivís este momento? ¿Por qué te acercaste al obelisco? Muy bien, porque en Venezuela mi carrera es militar, en situación de retiro, enfermera militar, me vine para acá y hoy a primera hora cuando vi esa noticia fue impresionante, no lo podía creer y le doy gracias a Dios porque puedo ir a ver a mi familia, a mi mamá y estoy sin palabras, Bien, ¿en Venezuela carrera militar hiciste en Venezuela? ¿Perdón? ¿En Venezuela hiciste carrera militar, me decías? Sí, llegué a primer teniente y militar activa y tuve que huir del régimen. No me importa que me critiquen. ¿Y cuándo decidiste venir a Argentina? Hace año y medio y me refugié aquí, una ciudad hermosa que me dio la oportunidad de ejercer mi carrera de enfermera. Hoy en día lo ejerzo, vengo de mi trabajo con mi novio, que me acompaña, un argentino hermoso y feliz. Muchas gracias. Pablo, chicos, bueno, acá la música ya está cada vez más fuerte, no lo recibo muy bien, pero las historias tienen que ver con eso, con distintas familias que se partieron, que vinieron de Venezuela para Argentina, y otras historias de amor, ¿no? Que se cruzan romances entre argentinos y venezolanas o entre venezolanos y argentinas. Muy bien, Alex, excelente trabajo allí, recogiendo los testimonios de